Hoy, en esta última lección de este ciclo, de este curso, de la meditación en la no dualidad, exploramos uno de los temas más importantes para los budistas tibetanos. Un tema tan amplio, es un universo aparte. Entonces hoy solo vamos a rascar la superficie o introducir algunos puntos importantes. Ojalá que estén en armonía con este curso en sí. Entonces vamos a empezar aclarando la terminología. Como hemos dicho aquí en este guión, usamos la palabra mantrayana, vajrayana y tantrayana. Y son términos intercambiables, señalan lo mismo. Yana es el vehículo esotérico del budismo y es un vehículo, como diríamos, que se extendió por todos los países budistas, llegó hasta Japón en el este, llegó hasta Indonesia en el sur, llegó al norte, se extendió hasta Mongolia, hasta las comunidades en el sur de la Unión Soviética, de Rusia. Y hoy en día existe principalmente en las comunidades de los Himalayas, Tibet y sus alrededores, en Mongolia, Nepal y principalmente Bután. Pero también hay una tradición que aún mantiene el Dharma, el Vajrayana, el Mantrayana en Japón. Entonces, solo quería resaltar este primer apartado. El vehículo indestructible, Vajra significa diamante, entre muchas otras cosas, refiriéndose a la naturaleza adiamantina de nuestra mente primaria. Nuestra mente o conciencia primaria es indestructible. Hay cosas que pueden afectar o tapar o enmascarar, ¿no?, esa lucidez. Hemos hablado de los velos emocionales, conceptuales y demás, pero nada puede corromper, ¿verdad?, esa mente primaria. Por eso se conoce como el diamante, la naturaleza indestructible de la mente. Y aquí nos dice que este vehículo adamantino, indestructible, el Vajrayana, el vehículo del Vajra, es la joya de la corona del Buda Dharma. Entonces, si todas las enseñanzas del Buda, ¿no?, tuvieran algo que resalta, algo que le corona, esta es la enseñanza más valorada por las tradiciones tibetanas, todas las tradiciones tibetanas, las 4 actuales y todas las antiguas. Entonces, esto naturalmente me llamó la atención. O sea, yo me acerqué al budismo por interés o curiosidad intelectual. Veía mucha coherencia en su filosofía, ¿no? Pero una vez allí, ¿no?, empecé a darme cuenta que todos los maestros tibetanos resaltaban el mantrayana, el vajrayana. En su práctica personal invertían 80% del tiempo en el vajrayana. Entonces ahí dije, ahí tiene que haber algo, ¿no? Entonces, si tú ves a los dentistas todos usar la misma pasta de dientes, yo quiero esa, ¿no? Si tú ves a un doctor darle a sus hijos cierta vitamina, esa es la que yo quiero también. Entonces, los que tienen a su alcance todas las opciones de entrenamiento, todos los recursos espirituales, y enfatizan, destacan, ¿no?, por encima de todo el Vajrayana, ahí hay algo muy valioso, muy importante. Es lo que ellos practican principalmente y lo que comparten con sus hijos espirituales. Entonces, aunque no sabía lo que era, sabía que me interesaba,
que era algo valioso para mí. Y aunque sea muy ajeno a mi paladar cultural, a mi temperamento, a mis costumbres, da igual. Aquí hay algo muy precioso, porque los que saben todo van a por esto. Entonces empecé a informarme. Y hay cierto material escrito, pero muy poco, porque por naturaleza esta es una tradición oral, una tradición hermética, una tradición en donde mantiene las enseñanzas ocultas hasta que el practicante es lo suficientemente maduro para utilizarlas para su bien y no para su mal. Casi como un cuchillo en las manos de un niño. Un cuchillo es muy útil, la llama, ¿no? Un mechero, un encendedor es muy útil, pero el fuego que puede calentar, que puede cocinar, que puede iluminar en las manos de alguien inmaduro puede causar mucho daño. Entonces es así. El Vajrayana es una herramienta espiritual muy poderosa que se da a personas que tienen cierta preparación, ¿no? Que tienen cierta madurez, ¿no? Y si estáis interesados en otros cursos, desarrollo lo que son los preliminares, la manera más propicia para prepararse para el Vajrayana, principalmente renuncia, bodhicitta y vacuidad. Muy bien. El segundo apartado. El Buda se manifestó en varias formas a grupos de adeptos especiales para transmitirle el vehículo más directo. Entonces el Buda no fue un avatar o un profeta que descendió al planeta para transmitir su legado. El Buda fue un ser común y corriente como nosotros que llegó por su esfuerzo a la perfección, a la iluminación. Y de ahí en adelante su luz iluminaba el camino a otros de una manera espontánea, casi como un espejo que refleja, ¿verdad?, las inquietudes kármicas de cada quien. Entonces el Buda enseñó con respuestas a preguntas. Si tú lees los sutras, ¿no?, los sermones, son todos diálogos entre el Buda y una persona que le hace una pregunta y de ahí desarrolla una enseñanza, un mapa espiritual para llevar a ese individuo de dónde se encuentra, ¿no?, con su contexto cultural, capacidad intelectual, con su karma y vicios, hacia la iluminación. Entonces, el Buda enseñó a cada persona un nuevo sistema espiritual, una nueva forma, ¿no?, de liberarse de lo negativo y desarrollar lo positivo. Y cuando había grupos, ¿no?, generalizaba la enseñanza para atender el karma de cada quien, ¿no? Podía comunicarse a cada persona. Y naturalmente hay grupos, ¿no?, de practicantes más maduros que otros. Y para ellos le daba enseñanzas o herramientas, instrumentos, yogas, disciplinas más avanzadas, más directas. Entonces, lo que estamos introduciendo hoy se conoce como el camino más directo al despertar, el camino más tajante. Y naturalmente este camino a la vez tiene niveles, tiene diferentes estados. Ahora, si queremos una manera global de resumir lo que es el mantrayana, el vehículo del mantra, el vajrayana, el vehículo del diamante, usamos la palabra resultado. Es el camino del resultado, o el camino resultante, o el vehículo que incluye el resultado como práctica, como camino. Muy extraño. Muy extraño, porque estamos acostumbrados
al camino gradual, el camino del Bodhisattva, en donde vamos paso a paso descartando todo lo nocivo, ¿verdad? Liberándonos de todos los velos, todas las trabas, y a la vez adquiriendo, generando, cultivando mérito, virtud y sabiduría, poquito a poquito hasta llegar a la perfección del ser. ¿Tiene sentido? Causa y efecto. Aquí es diferente. Aquí el camino empieza al final. El camino empieza con el destino. Asumimos el estado resultante de un Buda y lo empleamos como una estrategia de desarrollo espiritual, actualizando, entrenándonos para ser ese Buda, como si ya lo fuéramos desde un principio. Y por eso es tan poderoso para las personas que tienen esa soltura, que se pueden lanzar a ese estado último. Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza todo? Pues para introducirnos en este camino oculto. Oculto tiene tantas connotaciones negativas en España, esotérico también. En este camino avanzado requerimos tres cosas. Recibir el vehículo del mantra de un lama cualificado. Lama es lo equivalente a la palabra sánscrito guru, quiere decir un maestro o maestra que enseña o transmite las enseñanzas del mantrayana. Eso es curioso porque los maestros cumplen diferentes papeles, ¿no? En el camino inicial, clásico, el maestro es un amigo espiritual que te acompaña en el camino. Alguien que tiene un poco más de conocimiento y experiencia como tu hermano mayor, ¿no? Y después en la trayectoria, en el camino del Bodhisattva, el maestro toma el papel más de guía y mentor, ¿no? Te acompaña pero te va guiando, te va orientando. Y en el Vajrayana, el maestro toma el papel de guru o canal a lo divino o al estado resultante. Y el maestro nos da tres cosas. Vamos a usar las palabras tibetanas en este caso. Tri, Lung y Wang. Tri quiere decir enseñanza o comentario de cómo desarrollar la meditación. Lung quiere decir la transmisión oral de ese texto sagrado. Entonces, antes de recibir una explicación, ¿verdad?, una enseñanza, hay que recibir la palabra textual, la palabra literal de un ser humano. No se puede buscar en el internet, no se puede buscar en una biblioteca, hay que recibirlo de la boca, del corazón de otra persona, para estar conectados con el linaje de maestros y discípulos hasta el propio Buda, para estar, como diríamos, desarrollar un vínculo sagrado con el Buda a través de ese canal, ¿no?, de maestros. Y el tercero es Wang. Wang quiere decir empoderamiento. Wang es la palabra tibetana. La palabra sánscrita es abhisheka. Entonces, Wang literalmente quiere decir poder, dar poder, empoderar, ¿no? Empoderamiento es buena traducción. Abhisheka quiere decir más anoint, como diríamos, consagrar. Tiene la connotación de con agua bendita o con néctar consagrado, bendecir a alguien. Entonces, la iniciación o empoderamiento es un rito en donde el maestro te introduce al mandala, al estado último de un Buda, para que de ahí en adelante tú tengas acceso, ¿no?, a ese estado y puedas trabajar o meditar con él. Entonces, una vez que recibes
el empoderamiento, la iniciación, recibes el lung y después la explicación de cómo hacerlo. O sea, el wang, la iniciación, es la inspiración, el permiso, la activación de nuestras cualidades latentes. Y el lung es la conexión con el linaje y el tri es la enseñanza de desarrollarlo. Ahora vamos a hablar un poquito del aspecto no dual del camino del mantra. En realidad, todo el camino del mantra es no dual. La conducta, la filosofía, la práctica, todo es trascendental o no dual. Aquí nos vamos a enfocar en un aspecto que a lo mejor es importante para nosotros porque describe la postura filosófica que sirve como fundamento, como base de la práctica. Entonces aquí tenemos la premisa que sostiene la práctica. La práctica es los 3 tantras. Tantras es una palabra sánscrito o continuos. Tantras es una palabra muy malgastada, ¿no?, en los años 70, relacionada con sexo y demás, pero en este caso no significa eso. En la tradición tibetana significa el continuo mental, pero no el continuo de pensamientos, sino la continuidad de esa mente primaria. Entonces, como es tan difícil hablar de esa conciencia mente primaria sin caer en el extremo de existencia o sin caer en el extremo del nihilismo, ¿no?, hablamos de una continuidad, de un río de vividez, de cognición. Esa es la analogía. Entonces, aquí vemos que hay 3 ríos, 3 continuos. El causal, esto es una traducción muy literal, el que está envuelto en el método, quiere decir el que está activamente en el proceso de desarrollo, y el resultante. Resultante naturalmente quiere decir el estado de Buda, el estado de perfección, la iluminación. Y, como dije, el segundo quiere decir el que está en el proceso de desarrollo consciente. El primero, causal, es lo que existe antes de empezar, antes de recibir la iniciación y antes de empezar a entrenarnos, a practicar. Ahora, lo importante es entender que el continuo causal, el continuo en desarrollo, el continuo resultante es el mismo continuo. La única diferencia es cómo nos relacionamos con él. Dependiendo el estado de conciencia que tenga el individuo, se relaciona con su mente primaria como causal, con su mente primaria como un proceso de desarrollo o como su mente primaria como la propia budeidad. No cambia esa mente primaria, lo que cambia es nuestra percepción de ella, nuestra experiencia de ella, nuestra relación de ella, nuestra actualización de ella, nuestro acceso a ella, nuestro reconocimiento de ella. Entonces, esta es la premisa. Si es cierto que un Buda tiene la misma mente primaria que yo, entonces yo tengo acceso a la mente primaria de un Buda. Y por lo tanto es legítimo, una palabra interesante, ¿no? Es legítimo vivenciar la realidad de un Buda, operar al nivel de un Buda, porque en esencia somos idénticos, en esencia
somos idénticos. Lo único que falta es percepción y reconocimiento. ¿Tiene sentido? Entonces, esta postura filosófica de los 3 tantras o 3 continuos mentales nos da el apoyo para poder abordar el estado resultante y trabajarlo y actualizarlo y vivenciarlo. ¿Tiene sentido? Porque no es algo ajeno a mí, no es algo diferente de mí, sino soy yo desde otro punto de vista. ¿Captan la idea? Muy profundo, muy valioso. En estas introducciones le estoy dando el poder que tiene, pero es muy importante reflexionar sobre ello. Lo hablaremos en más detalle en el futuro. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el mantra Naya, una palabra sánscrita que quiere decir la tecnología del mantra o la metodología del mantra. O sea, cómo practicar. Aunque de la perspectiva esencial, el Vajra es lo más importante. Vajra no es otra cosa que Tantra. Vajra, estamos hablando del estado más puro, pristino de nuestra conciencia, ¿no? Pero como la técnica que predomina o la manera que se reconoce a la distancia el camino del Vajrayana es el mantra, ¿verdad? Todos escuchamos la palabra mantra o mandala, podemos decir mandalayana, ¿no? Entonces se le da el nombre a este camino de mantrayana. Y aquí le damos una pequeña vuelta en sánscrito, mantra naya, queriendo decir la tecnología, la ciencia, la metodología del empleo, del uso, de la aplicación del mantra. Y vamos a hablar de algunos puntos importantes, no todos, pero voy a tratar de darles una idea, ¿no?, de lo que se aproxima en el horizonte, ¿no?, la oportunidad que vais a poder tener en el futuro. Prácticas relacionadas con los aspectos del yoga de la deidad. Aquí estamos utilizando la definición más amplia de yoga, que quiere decir disciplina espiritual, una manera de unirnos a una virtud, a una cualidad espiritual. Y aquí la disciplina o la práctica espiritual emplea la deidad, se le llama el yoga de la deidad. Y eso ya es raro, ¿no? No estamos acostumbrados a usar la palabra deidad. Escuchamos Dios, diosas, ángeles, budas, seres iluminados, pero no deidades. Entonces, para simplificar, deidad aquí quiere decir Buda, un Buda en particular, un ser concreto que logró la iluminación y ahora se manifiesta en un mandala con ciertas cualidades. Todos los Budas tienen en esencia la misma sabiduría última, la misma compasión pura y el poder, ¿no?, de ayudar y beneficiar a los demás. Pero por la trayectoria que ha tenido ese individuo, ¿no?, en todo su camino espiritual, particularmente en las fases de Bodhisattva, su iluminación va a tener un matiz, dependiendo de las aspiraciones que ha desarrollado. Se puede dedicar a la sanación, a la protección, a la enseñanza, ¿no?, a la abundancia, ¿no? Va a tener un enfoque de cómo atender y ayudar a los demás. Entonces, a esa manifestación energética, gozosa del Buda, que llamamos Sambhogakaya, utilizamos la palabra deidad.
Entonces, ¿cuáles son las prácticas? La primera que tenemos que conocer es visión pura. Visión pura. Porque acordamos, el importante mensaje es que estamos operando a nivel de resultado. Resultado quiere decir perfección, ¿verdad? Estamos tratando de actualizar un estado de percepción pura. Y naturalmente cuando hablamos de percepción pura, estamos hablando de ver todo lo que está fuera de nosotros de una forma pura y vernos a nosotros mismos de una manera pura. ¿Tiene sentido? Entonces el apartado número 2 nos dice, en relación a lo que está externo a nosotros, la deidad visualizada es una realidad alternativa que refleja con más precisión la pureza de la mente. Aquí hay como 2 o 3 saltos lógicos que tenemos que dar. Primero tenemos que saber que todo lo que percibimos dentro y fuera de nosotros es una proyección de esta mente primaria, ¿no? Todo viene de esta conciencia base, dependiendo de los filtros culturales, el condicionamiento y demás, eso va a tener un nivel de distorsión burda o sutil, grave o menor. ¿Tiene sentido? Entonces, todo lo que estamos percibiendo, si tuviéramos una percepción, como diríamos, pura, ¿verdad? Sin filtros, sin expectativas, sin emociones, sin caprichos, sin egocentrismo. Si simplemente vemos o escuchamos el sonido del cuenco, ahí está todo lo que necesitamos para encontrar la verdad más profunda de nuestra mente y la verdad más profunda del universo. Está en la lluvia salpicando la tierra, está en una flor que crece en un pedacito de ranura en el suelo, está en el miau de un gato. Solo tenemos que tener la visión, la claridad para verlo. ¿Tiene sentido? Pero, naturalmente, hay apariencias que son más ventajosas, que nos permiten ver con más facilidad la esencia o la luz que las proyecta. ¿Tiene sentido? Entonces, visualizar a un Buda, o ver la imagen de un Buda, o ver la escultura de un Buda, nos ayuda de una manera más directa a percibir la armonía de esa conciencia base. Porque independiente de lo que sabe nuestra mente a través de información y cultura, allí hay armonía. Esa imagen está compuesta primero de geometría sagrada. Y aunque tú no sabes lo que es, la percepción genera en ti armonía, tranquilidad, paz. Está ahí manifestada de una manera simbólica. Casi podemos usar la palabra arquetipo. ¿Tiene sentido? Entonces, todo lo que experimentamos en la vida es una expresión de lo divino. Es una expresión de la naturaleza pura. Si somos un físico del funcionamiento, ¿no?, de la física cuántica, no hay ningún elemento, ¿verdad?, que sea mejor que otro, ¿verdad? Todo está expresando las verdades universales. Pero sí hay algunas cosas que están más, como diríamos, refinadas,
que su forma, su apariencia, su sonido es más refinado y por lo tanto podemos acceder con más facilidad a la esencia detrás de ello, la esencia que representa, que lo manifiesta. Muy bien. Espero que esto esté cayendo en buenos oídos. Y después, a nivel personal, subjetivo, desarrollamos percepción pura hacia nosotros y eso se expresa como orgullo divino. Orgullo divino es valorar nuestro estado de perfección. Normalmente la palabra orgullo es tóxica, es negativa, es una aflicción que distorsiona la realidad. Aquí estamos encontrando valor en la parte más pura, más buena de nosotros. Entonces, normalmente, para trabajar con el orgullo divino, visualizarnos a nosotros como un Buda, necesitamos primero recibir la iniciación, la transmisión. Pero en este caso, hoy voy a compartir el primer aspecto. Fuera de nosotros, visualizar el Buda. Y eso sí es permisible. Con esta breve introducción. Luego pasamos a las prácticas relacionadas con mejorar la cognición del absoluto o el estado no dual. Entonces, parte de las técnicas o las meditaciones del mantrayana nos ayudan a mejorar nuestra percepción objetiva y subjetiva. Y otras técnicas tratan de fundir ese estado dual, externo y interno, e introducirnos, ¿cuál es la mejor palabra? Invocar en nosotros el estado no dual o absoluto. Y hoy, naturalmente, quería compartir con vosotros algo del yoga del mantra. Entonces, hay diferentes formas de recitar el mantra, diferentes mantras que podemos recitar. Entonces, primero, en relación a la voz, ¿no? Entonces, normalmente usamos un rosario budista, que en tibetano se llama Chengwa, y en sánscrito mala. Normalmente tienen 100 cuentas o 108 cuentas o 111 cuentas. Y lo dejamos descansar en nuestra mano izquierda, ¿no? Y con nuestro pulgar atraemos a nosotros una cuenta. Cada vez que recitamos un mantra, atraemos hacia nosotros una cuenta. Y hay 3 maneras de recitar un mantra. Con la voz alta, quiere decir haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales, como Om Mane Mane Maha Mane Shakyamuni Swaha. Entonces hacemos vibrar las cuerdas vocales y a la vez todo nuestro cuerpo, dejando que todo lo que surja se disuelva en ese sonido. Y después recitamos también con una voz baja. Om Mani Mani Maha Mani Shakyamuni Swaha. Entonces no estamos vibrando las cuerdas vocales, pero sí estamos emitiendo sonido, ¿no? El aire lo moldeamos con los labios, con la lengua y pronunciamos el mantra. Y este tiene que ser bajito. Las personas al lado tuyo no deberían poder descifrar nuestro mantra. Pero tenemos que producir sonido porque el poder está en el verbo. Hay un poder muy importante. No es todo mente y cuerpo. Aquí tiene que participar el verbo, el sonido. Y el último es recitación mental. Y aquí no emitimos el más mínimo sonido, pero
visualizamos el mantra con nuestra mente y si podemos, escuchamos el eco del mantra retumbar en nuestra mente. Entonces es una tercera opción. Entonces normalmente en grupo empezamos a recitar en voz alta para entonar y para entrar en armonía, en el mismo ritmo, y después cada quien continúa a su ritmo en voz baja. Y la práctica a continuación la podemos hacer así también. Y después, 3 maneras de meditar con los mantras. O sea, el cuerpo participa contando las cuentas, ¿verdad? En el mala, en el rosario. La voz participa recitando el mantra y la mente debe participar de alguna manera, debe estar meditando en el mantra. Y aquí voy a compartir con vosotros 3 maneras para que la mente participe. Hay muchas, pero vamos a hablar de 3 principales. La primera es enfocar la mente en el sonido del mantra. Y esto es muy profundo, tiene muchos niveles. Para comunicarlo de una manera muy natural, uso el lenguaje de vibración, queriendo decir que dejas que todo lo que tú eres, todo lo que tú sientes que eres, depositas toda esa energía encima del mantra, ¿no? Y dejas que todo lo que surja fuera de ti, ruidos, luces, o todo lo que surja dentro de ti, memorias, pensamientos, ¿no? Proyecciones, imágenes, que todo se disuelva en el sonido del mantra. Puedes hacer la técnica clásica del shamatha, que quiere decir regresa al objeto designado, al objeto virtuoso, el sonido del mantra, pero aquí se nos señala una manera de regresar, no directa, sino sentir que el mantra ¿cuál sería la palabra? Se introduce en esa realidad, ¿no? Permea, a lo mejor la palabra permea es buena, permea esa realidad. Tú de repente estás atrapado en una memoria y de repente el mantra, su agitación, su vibración empieza a filtrarse, empieza a sacudir, empieza a vibrar, empieza a desmantelar, como si fuera un castillo de arena, empiezas a vibrar y las torres se van decayendo, todo va regresando a su estado esencial, a su estado base. De taza regresa a arcilla. Eso es muy poderoso y tiene muchos niveles. Y el segundo es, recitas el mantra y te enfocas en la visualización. En este caso, la visualización del Buda fuera de ti. Hoy voy a compartir con vosotros el mantra de Shakyamuni, el Buda histórico. Y el mantra es casi como llamar a ese Buda, casi como invocar a ese Buda. Y lo estamos invocando, esta es la práctica no dual, de afuera, pidiendo sus bendiciones, de adentro, deseando que surja en nosotros su verbo, que no es otra cosa que el mantra, o sea, el mantra en nuestro corazón, y también que surja en nosotros su estado, su iluminación, su sabiduría, su paz, su poder, su compasión. Entonces sientes que estás atrayendo con cada cuenta ese estado. El estado en la forma de un Buda, bellísimo, glorioso, radiante, el estado del brillo, de la luz, del mantra que cada vez, como diremos, brilla más dentro de tu pecho, y también el estado de la cualidad o el estado de conciencia,
o estado de iluminación de ese Buda. Muy bien. Me río un poco porque los Budas no tienen conciencia. Es una sorpresa, ¿no? Los Budas no tienen mente, ¿no? Lo que es una mente ordinaria como la nuestra se transforma en sabiduría primordial, en gnosis. Deja de ser dualista, ¿no? Ya no hay la conciencia ordinaria que nosotros conocemos. Y el tercer método es enfocado en la transmisión, por falta de mejor palabra, la transmisión de luz y sonido a tu corazón. Entonces, a continuación, vamos a hacer una práctica juntos, donde visualizamos el Buda delante nuestro en el espacio, y con cada mantra sentimos la luz emanar de su corazón al nuestro, ¿no? En la forma de luz y también en la forma de sonido, y penetrar esa luz y ese sonido en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra mente. Entonces, puedes alternar en estos tres enfoques, especialmente si la práctica es muy larga y te sientes un poco abrumado o, como diríamos, confined, atrapado, limitado. Entonces puedes de vez en cuando variar, ¿no? De enfocarte en el sonido del mantra, en la visualización del Buda o en la transmisión de las bendiciones en la forma de luz. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver en la próxima página esta técnica, esta meditación que vamos a hacer juntos y que podéis desarrollar esta próxima semana. Y como siempre tenemos estas tres fases: preparación, meditación principal y conclusión. Y aquí la preparación tenemos tres pasos. Primero, como siempre, la relajación corporal con respiraciones profundas y lentas. Luego, generar una disposición, una mente altruista, con alguna oración que te inspire. O sea, básicamente pensar en el bienestar, en la felicidad de todos los seres. Y luego, aunque sea por un instante, abordar la mente no conceptual. O sea, por un instante, soltar todo. No rechaces nada, no queremos rechazar nada, sino queremos no interesarnos, no entretener, no atender películas, memorias, proyecciones, planes y demás. Simplemente quedas habitando el presente, dejando que todo fluya sin dejar huella, sin la necesidad de comprender, de etiquetar, de comentar. Y ese estado puede ser 30 segundos, 1 minuto, 2 más o menos. Y luego pasamos a la meditación en sí. Y empezamos visualizando una esfera dorada, como hicimos en algunas lecciones. Y si tienes dificultad en visualizar, trata de recordar. Ese es mi consejo. Trata de recordar una esfera que hayas visto en el pasado. Una película de ciencia ficción, una imagen, una revista. Porque lo difícil es que cuando usamos la palabra visualizar, estamos tratando de ver con los ojos cerrados. Y a mí me dicen, Lama Rinchen, no veo nada, no puedo visualizar. Y claro, tienen los ojos cerrados. Entonces, estamos tratando de operar con la conciencia visual con los ojos cerrados y no funciona. Entonces, la visualización meditativa ocurre, se desarrolla con la conciencia mental, no con la conciencia visual. Entonces, es más un pensar, un sentir, un saber que un ver. Entonces, para ayudarnos a entrar en ese estado de conciencia mental,
Piensa y recuerda una imagen que hayas visto. Y empieza con el color blanco, que es el más fácil, y después poco a poco va adquiriendo un matiz dorado y brillante. Entonces no sabes el tamaño de la esfera porque no hay nada con qué medirla, no hay ninguna referencia. Todo el universo, todo el aspecto objetivo está ahí reunido, resumido en esa esfera. No hay nada más, no hay playa, no hay padres, no hay madres, no hay comida en la nevera, no hay nada, solo hay esa esfera. Y si crees que hay algo en el universo aparte de esa esfera, transforma ese algo en luz y mételo en la esfera. Al fin y al cabo, solo eres tú y la esfera. Y después, poquito a poquito, esa esfera va cambiando, ¿no? Se va transformando en una pirámide. Y eso nos da más estabilidad, ¿no? Nos ayuda a desarrollar más estabilidad meditativa. Pero igual debe ser translúcida, igual debe ser tridimensional. Y luego esa pirámide se transforma en la silueta del Buda Shakyamuni, ¿no? Como la imagen que podéis ver ahora en la pantalla. Entonces, sabéis la imagen clásica del Buda Shakyamuni, sentado en la posición de loto, con la mano derecha descansando sobre la rodilla derecha y la izquierda sosteniendo un cuenco, ¿no? Así en el regazo, ¿no? Y poquito a poquito, cuando tienes claro la silueta, desde las orillas hacia adentro se va definiendo la figura del Buda. Vas descubriendo sus detalles, ¿no? Que ahora Félix los tiene todos grabados, todos los detalles de la vestimenta, de las uñas, del cuello, de las orejas alargadas, ¿no? Del pelo con muchos remolinos, ¿no? Un pelo de color negro, muy intenso, con matiz azul, con un brillo azulado. Muy bien. Y después, cuando ya has visto y descubierto los detalles, te enfocas en uno de ellos. Dejas que tu atención descanse en uno de esos. Puede ser el cuenco, rebosando de néctar cristalino. Puede ser las ruedas del Dharma que tienen las plantas de los pies. Puede ser su pelo, tiene aquí algo que llamamos Ushnisha, que es una protuberancia en la coronilla. Puedes ver esa, visualizar esa. O la flor de loto que está debajo. Elige una cosa y deposita allí toda tu atención, toda tu energía. Y ahí practicamos shamatha, calma mental. Y cuando sientes cierta estabilidad, ¿no? Cierto enfoque, entonces ahí continuamos con la recitación del mantra. Y el mantra lo tenéis aquí. Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muniye Svaha. Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muniye Svaha. Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muniye Svaha. Aquí en grupo lo vamos a hacer juntos 3 veces en voz alta. No tengan vergüenza. Dejar que todo vibre, que todo entre en armonía con ese sonido tan especial. Todo se ha traducido del sánscrito a todos los idiomas de todos los países, tibetano, nepalís, Mongolia, japonés, incluso el inglés, el castellano. Lo único que no hemos traducido son los mantras. Los mantras se retienen en su sonido original en el sánscrito, porque no es tan importante el significado, lo importante es el sonido que está bendecido. Activa algo dentro de nosotros.
Muy bien, y como veis aquí, al concluir se disuelve el Buda en una esfera de luz y se absorbe dentro de nosotros. La luz viene, entra por nosotros, muy intensa y baja. Cuando llegue al nivel del corazón, se integra completamente. Entonces, con esta práctica estamos induciendo el estado no dual, porque todo lo que era ajeno, diferente, fuera de nosotros, el aspecto objetivo, se resume en una pequeña perla brillante. Y una vez que entra en nosotros, ya no hay dos, ya no hay dualidad, ¿no? Entonces, si lo hacemos bien, deberíamos despertar, inducir una experiencia no dual. Y permanece en esa experiencia, aunque sea un instante. Es tan importante, tan transformador. Y como dice aquí, cuando empiecen a surgir pensamientos que te distraen, que te llevan a la playa, que te llevan a la feria, entonces ahí continúa, concluye con la meditación. Y la conclusión tiene dos elementos. Al surgir de ese estado no dual, pides una bendición, pides... Hay tantas oraciones tan especiales, tan poderosas. A lo mejor una de las más poderosas es desear de todo corazón que todos los seres tengan a su disposición hoy y siempre todos los recursos que necesitan para liberarse de todo mal y desarrollar toda la virtud, superar todos los miedos y trabas y alcanzar la plenitud del ser. Y después dedicas tu mérito. No solo deseo eso, sino todo lo bueno que yo tenga, toda la fortuna, todo el karma positivo, lo dedico a eso. O sea, que todo lo bueno que pueda venir para mí, que ojalá pueda también ayudar y beneficiar a los demás.